Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos a esta nueva sección de mi canal. Y tengo el gusto de estar con tres grandes amigos, tres grandes personas que me ayudarán a reflexionar sobre la importancia de la filosofía. Lo importante aquí es que cada uno de ellos académicamente llegó a la filosofía de una manera totalmente distinta y desde la academia, desde su experiencia, desde sus estudios académicos, mejor dicho, y desde su experiencia nos van a ayudar a dialogar sobre la importancia de la filosofía. Darío, te saludo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Waltz, Rodrigo Waltz, es que la costumbre. ¿Qué tal, Edgar? Hola, Darío, hola, Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal? Y Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás, Ángel? No te escuchas, Ángel, tienes tu micrófono apagado. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo, Darío, Edgar, gracias. Pues ya saben la dinámica, ya la platicamos. Por cada pregunta, ustedes van a tener 3 minutos para contestar, van a hacer 3 preguntas y al final, pues vamos a hacer un diálogo. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? ¿Todos listos? Ok. Yo les voy a estar avisando cuando se vayan a terminar los 3 minutos, 30 segundos antes, para que vayamos tomando el tiempo. Ok, entonces comencemos. Y la primera pregunta sería, ¿realmente es inservible la filosofía? Y esa pregunta la quiero empezar con Darío. Darío es licenciado en medicina, tiene una maestría en ciencias de la salud y ahora está haciendo una especialidad en epidemiología y él llegó a la filosofía ya siendo médico y teniendo su maestría, entonces él tiene una concepción académica totalmente de la filosofía. Entonces, Darío, por favor, comienzo contigo. Gracias, Edgar. Bueno, para esta primera pregunta acerca de si la filosofía es o no inservible, voy a hacer un pequeño rodeo. Quiero convocar aquí, remontarme al principio y convocar a Aristóteles, muy en concreto a la poética de Aristóteles. En su poética, él instituye el concepto de poiesis, la poiesis como creación, como potencia creadora, es lo que habla Aristóteles, más o menos expresamente de un cierto tipo de poesía también, pero hasta nuestros días ha llegado también traducida como lo referente a todo arte poético. Y este salto genealógico no es tan casual. Podemos tomar la poética de Aristóteles, la poiesis, como la creación, quizá no necesariamente como la palabra creadora. Es lo que a mí me gusta pensar. La palabra creadora en la que el hombre entra en escena, al hombre se le da la palabra a través de esta palabra creadora, el hombre va a delinear, va a construir artilugios lógicos, va a poetizar, a musicalizar, a filosofar a través de esta palabra. Entonces, la palabra es la materia prima de la filosofía, es lo que quiero explicar aquí. Y hemos llegado entonces a la filosofía desde la poética por el vínculo de la palabra. Espero que esté teniendo un entramado lógico esto. Entonces, ¿con qué fin filosofa el hombre? ¿Con qué fin profiere estas palabras? Aquí entra un segundo concepto muy importante de la poética aristotélica, la catarsis. La catarsis, y esto lo quiero unir precisamente con la cuestión médica. Vamos a tomar la catarsis más bien del lado de Hipócrates. Para Hipócrates, la catarsis era lo que se designaba para expulsar sustancias nocivas del cuerpo. La catarsis se refiere a una purga, a algo que se purga, a la toma de purgantes, a un desembarazarse, a un liberarse de algo que dentro de nuestro cuerpo nos está haciendo daño, nos causa cierto alivio, es un punto de corte tormentoso, dificultoso. A eso se refiere la catarsis, que trae detrás de sí una calma renovada. Entonces, el hombre lo que va a hacer es purgarse
de sonidos, palabras, cuestiones. El hombre se va a preguntar por cosas y se va a pronunciar a favor de ciertas cosas. Entonces, para mí, todo esto viene a ser el intento de expresión de un yo. Esta catarsis es el aliviarse de un alma enferma en el hombre. ¿Sí? Ok, sí, gracias, Darío. Ahorita vamos a pasar con Rodrigo Walsh, mejor conocido con los grandes amigos como Walsh. Rodrigo llegó a la filosofía, llegó a estudiar filosofía ya teniendo 2 años de estudio de ingeniería química, si no mal recuerdo, y él tenía una carrera trunca en ingeniería ya, y cuando llega a la filosofía, obviamente también su percepción de la filosofía es totalmente distinta. Entonces yo te preguntaría, Rodrigo, ¿realmente es inservible la filosofía? Híjole, mira, para responder, bueno, primero sí tiene razón, estudié ingeniería química y para mí, bueno, más que tener ahí como un anclaje con la ingeniería, para mí la filosofía ha servido, como planteas la pregunta, en un sentido de cuestionarme lo que estoy haciendo. Entonces, si pensamos como en términos de cómo está planteada la pregunta misma, ¿no? De que si es servible o inservible, yo creo que, no sé, tendríamos que dejar de lado en principio como esa idea de que sea como, o sea, que si tiene un fin utilitario, ¿no? O sea, ¿para qué lo quieres? ¿O para qué te metes a la filosofía? ¿O cómo la puedes como concebir, ¿no? O sea, si te sirve para, no sé, conseguir una carrera, conseguir un trabajo, o sea, en esos términos ya como más contextuales de en lo que vivimos, yo la pensaría como en ese sentido, muy no necesariamente como en un sentido utilitario únicamente. O sea, la filosofía para mí es mucho más que una cuestión utilitaria. Eso es a lo que voy. Entonces, sí, teniendo yo como bases de ingeniería, al final las descarté, ¿no? Porque en filosofía para mí, o sea, si tiene una función más que una utilidad, vamos a llamarlo así, es por ahí por donde menciona Darío, ¿no? O sea, el cuestionarse, el preguntarse por qué, o sea, el tener una idea creadora, el hecho de pensar cómo es la realidad en la que vives, cuestionarla y al mismo tiempo como reflexionar, ¿no? Como en este sentido también catárquico que está mencionando Darío. Entonces, yo diría directamente y quizá esa pregunta es un poco mañosa, ¿no? Por pensar no, nada más o como tener ese sesgo utilitario, pero creo que tiene mucho, demasiado de dónde rascarle y hacia dónde irte, ¿no? Y una de las tantas maneras de pensarlo que, como lo hemos visto, ¿no? Que al final coincidimos en el estudio académico de la filosofía, es que puedes irte hacia cualquier vertiente, o sea, más allá de lo que te den, de lo que recibas de la academia, tienes una libertad para usar la filosofía, para dar una función de manera personal hacia donde quieras, ¿no? Yendo hacia la estética, hacia la política, hacia la misma filosofía de la ciencia, que fue, por ejemplo, uno de mis topes, de los cuantos topes con los que me topé yo, ¿no? Que fue de repente cuestionar cuestiones científicas que hasta cierto punto yo las veía como la única manera de pensar, ¿no? Por tener este aprendizaje muy lógico, cerrado, cuadrado, de que las cosas funcionan de manera científica, ¿no? Así hay una verdad de las cosas y todo tiene que funcionar de manera lógica y si no cuadra, entonces no es válido. Y creo que la filosofía, si sirve para algo, puede servir también para cuestionar ese mismo tipo de realidad como única que podríamos pensar, o a lo mejor viniendo desde un área más científica, podría creerse que es la única manera de pensar. Entonces, inservible definitivamente no es, porque tiene demasiadas funciones para mi forma de pensar. Entonces, eso podría decir. Ok, gracias, Darío. Y terminamos esta primera Darío, Rodrigo, perdón. Disculpen. Y terminamos esta sección con Ángel. Ángel y yo, pues llegamos salidos de la prepa, del bachillerato a filosofía, entonces no tuvimos un estudio académico antes. Y yo le haría la misma pregunta a Ángel para continuar con la dinámica. ¿La filosofía es inservible, Ángel? Gracias. En realidad, sí es una pregunta un poco, como decía Rodrigo, mañosa tal vez, o
tramposa porque creo que va implícita también la pregunta, ¿qué hace la filosofía, no? Si no nos quedamos en ese modo, justo como le decía Rodrigo, utilitario. Incluso yo pensaría la filosofía desde lo que yo estoy trabajando un poco, y estas preguntas que estás haciendo, creo que las trataré de contestar un poco desde donde estoy trabajando, que es desde la política. Y en ese sentido yo creo que la filosofía justo sirve para emanciparnos, ¿no? Emanciparnos de ese tipo de conceptos como de utilidad o ese tipo de esferas a veces que nos meten en un modo dogmático en cierto sentido. Es decir, yo pensaría en la filosofía un tanto como, incluso ni siquiera crítica a veces, sino en cierto sentido crítica, como demostrar cualquier tipo de problema. Por eso lo pienso desde una perspectiva contemporánea, porque desde la filosofía política contemporánea, que es lo que más o menos he estado estudiando, sí son formas de emancipar y de mostrar que la realidad o cierto tipo de conceptos que son operativos, como que pensamos que son legítimos, en realidad esconden cierta lógica que nos mete en una esfera de dominación. Por eso he pensado en la filosofía un tanto como emancipatoria desde cualquier ámbito, desde ámbitos políticos, ámbitos más trascendentales, como la ciencia, o más visibles, más útiles a lo que pensamos que es utilidad, pero también desde lo más cotidiano. También estamos bastante sumergidos en cierta esfera de dominación siempre, incluso de enajenación. Entonces yo creo que la filosofía, si sirve, no es en sentido utilitario, sino en sentido emancipatorio, de descontextualizarnos de este tipo de realidad en el que vivimos y pensar otro tipo de realidades posibles. En ese sentido, por eso creo que la pregunta quedaría un tanto cuestionada a partir de esto, ¿no? De emanciparnos justo de este tipo de pensamiento utilitarista en el que vivimos, o ¿cómo llamarlo? De consumo, de hiperconsumo. Entonces, en ese sentido, por eso pensamos todo como desde una perspectiva utilitaria y desechable. Y la filosofía lo que hace es justo cuestionar ese tipo de preguntas y de lógicas. Sí, es. Ok, gracias Ángel. Pues pasamos a la segunda pregunta y esta vez va a comenzar Rodrigo y yo le hago la pregunta a Rodrigo. ¿Por qué la filosofía es universal? Híjole, qué pregunta. Ahí también yo, bueno, no sé, me voy a poner crítico con la propia pregunta, ¿no? Universal, así como la pensamos, ¿no? Incluso y en lo que compartimos los cuatro como estudios académicos, pues es mucho filosofía occidental, ¿no? O sea, universal, sesgo occidental, ¿no? A partir de pensar el origen de la filosofía en Grecia y, no sé, el asombro y todas esas etapas como dentro de la historia de la filosofía que vamos como estudiando, pero descontextualizándola de ese contenido occidentalizante, yo creo que es, o sea, el hecho mismo de lo que es la filosofía, que es el cuestionar, como ya lo estamos mencionando, ¿no? De tener un sentido catárquico, de tener un sentido crítico, de, de pensar lo que estamos haciendo constantemente, de no aceptar la realidad en la que estamos viviendo, incluso de tener como esta especie como de pequeñas semillas de duda, ¿no? Así como algo no me cuadra en lo que estoy viendo día a día o por qué tenemos que hacer las cosas que hacemos todos los días. Yo creo que esa idea es una cuestión racional, ¿no? Y entonces, si lo universal se traspola a una cuestión de ser humano racional, yo creo que sí podría afirmar que la filosofía es universal en el sentido de que pues es hecha por seres humanos que tienen cierta capacidad intelectiva de razonar, de cuestionar lo que estamos haciendo, pero sobre todo, no sé, teniendo como muy en claro una cuestión como crítica, ¿no? Así, quizá la puedas llevar hacia se pueda llevar, ¿no? Hacia el rumbo que sea, como menciona Ángel, ¿no? Quizá pensándolo en un sentido emancipatorio.
¿no? Así como, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces lo critico y entonces busco algún tipo de transformación porque no estoy de acuerdo con lo que está dado. Y creo que eso, no sé, pensando en cualquier colectividad, así, ¿no? Ya más en términos como antropológicos, yo podría decir que sí, sí podría ser universal, pero en este sentido, sacándolo de lo occidental, más llevándolo a una cuestión humana, ¿no? O sea, como yo diría, la filosofía es de todo ser humano, o podría hacerse en cualquier, propia por cualquier ser humano, y ahí yo sí diría definitivamente sí, aunque digo, es también aventarme un salto al vacío, porque tampoco es que tengo grandes conocimientos de antropología, ¿no? O sea, quizá hay una tribu en algún lugar del mundo que, no sé, no tiene esa costumbre de cuestionarse, pero me cuesta trabajo creerla, ¿no? Yo lo pensaría que sí va por ahí. Entonces, universal, sí, en cuanto a lo humano mismo, pero no en estos sesgos occidentales, ¿no? Porque ahí sí la realidad se resume, se reduce y se unidimensionaliza, por llamarlo de alguna forma, y entonces justo la propuesta de la filosofía es criticar eso y no aceptar lo dado como si fuera dado de forma natural. Ok, gracias, Rodrigo. Ángel, te toca a ti. ¿Por qué, Eh, por qué la filosofía es universal? yo creo que también habría que pensar a qué nos referimos con universalidad o desde qué perspectiva la filosofía abarca la universalidad. Yo creo que antes, por lo menos de lo que se llama posmodernidad, que también yo criticaría un poco ese término, pero desde los grandes sistemas filosóficos que existían, no sé, los grandes, desde Platón, Kant, Hegel, sí pensaban tal vez una idea de universalidad, ¿no? Yo creo que desde ahora justo se cuestionaría un poco desde la filosofía contemporánea, por así decirlo, la idea de universalidad, de que en realidad existe cierto tipo de universalidad abarcante de la filosofía. Bueno, así lo entiendo. Eh, Otra vez vuelvo desde la filosofía política, tal vez leyendo a Rancière, pero también a Zizek. Él justo cuestiona los conceptos universales, porque los identifica como ideológicos hegemónicos, ¿no? En ese sentido son, como decía tal vez Rodrigo, son conceptos sesgados o unívocos de lo que puede ser la realidad o el contexto en general. En ese sentido, yo creo que también habría que cuestionarse el concepto mismo de universalidad. No sé desde qué perspectiva podríamos abarcarla, tal vez desde la ciencia, pero pensando desde la filosofía política, yo creo que también habría que cuestionar un poco qué entendemos por universalidad y hacia qué va dirigida cierto tipo de cuestión universal. Yo creo que ya no existiría eh, universales desde cualquier ámbito, desde cualquier esfera. Otra vez, desde filosofía política, cuestionar que esos universales en cierto sentido a veces son utilizados por la dominación, cualquier tipo de dominación, ya sea ideológica o política, incluso estética, pero a veces cierto tipo de dominantes utilizan los conceptos universales para justo someter más, para meternos en esa lógica de sometimiento. Entonces, habría que cuestionarnos desde qué perspectiva estamos hablando de universalidad y ya desde ahí partir para pensar si en realidad existe universalidad o no, pero siempre poniendo de base desde qué partimos, desde dónde. Y Ok, gracias Ángel. Y acabamos esta ronda de esta pregunta con Darío. Y Darío, ¿por qué la filosofía es universal? Yo creo que, de hecho, mis compañeros tienen mucha razón al cuestionarse este concepto de universalidad, pero por el gusto del juego voy a entrar en él. Realmente yo creo que esta universalidad de la filosofía quizá podría venirse a que filosofía, poesía, música son acciones humanas creadoras y universales, son intentos de expresión
de un yo. Me recuerda mucho como el concepto de búsqueda que dijo Rodrigo, me recuerda mucho a un cuento, novela corta de Cortázar, El perseguidor, en el que el personaje principal es un músico de jazz que está buscando también, por medio de su arte, está buscando expresar algo en su interior. Y lo engarzo con lo que ya había dicho antes, ¿no? Esta catarsis que nunca se logra realmente, y el hombre está buscando incesantemente. Y no solamente los músicos de jazz como Coltrane o Charlie Parker, sino, por ejemplo, Louis Pasteur o Paracelso, para mí, Ignaz Semmelweis, grandes médicos, también son buscadores y están tratando de expresarse de cierta manera. Por eso yo pienso que la filosofía pues, es tan universal como tocar un saxofón o tocar una pandereta o diseñar un puente. Son acciones humanas que vienen a expresar un deseo interno, una búsqueda de respuestas. No sé si me doy a entender. Esta búsqueda de respuestas es al final una cura para esta alma enferma. Es lo que estamos constantemente vomitando, nosotros nos estamos externalizando hacia el mundo. Y para mí, por eso la filosofía no es ni más ni menos que cualquier otra acción humana, ya sea la ingeniería o la medicina o respirar o comer, todas son de cierta manera expresiones que tenemos. Hasta ahí le dejas, todavía tienes tiempo. Excelente. Pues mira, yo creo también siendo congruente con mis divagaciones anteriores, habría que marcar una distinción también central para mí entre el filosofar en cuanto a acción y lo que es la palabra, la filosofía como palabra. Los hombres hay que hacer énfasis en la acción de la búsqueda y esta salvación de ellos por medio de la palabra. Creo que ahí lo voy a dejar por lo pronto. Ok, gracias, Darío. Y entramos a la última pregunta, y de hecho esta es una pregunta quisquillosa porque de hecho ya un poco lo mencionó Darío, y la pregunta es: ¿cuál es realmente el conocimiento de la filosofía? ¿Y por qué hice esta pregunta? Porque cada disciplina, como la medicina, la ingeniería o los tipos de ingenierías, la arquitectura, el derecho, etcétera, la ciencia política, tienen su objeto de estudio, tienen como que el conocimiento que necesitan adquirir para poder desarrollar cada una de estas disciplinas. Pero ¿cuál es realmente el conocimiento de la filosofía? Por eso es que puse esta pregunta, y en esta pregunta pues vamos a comenzar con Ángel. Ángel, por favor, tú comienzas. Sí, igual pensando como objeto de la filosofía o el conocimiento de la filosofía, también me remitiría otra vez a la idea de emancipación, ¿no? Es este momento en el que la filosofía nos muestra, incluso, o pensamos que la filosofía tiene cierto tipo de idea de fundamentar las cosas, incluso de construir sistemas, construir cierta idea de coherencia. Yo creo que el objeto de la filosofía es, en el momento en el que nos encontramos, cualquier cosa puede ser objeto de la filosofía, pensándolo como, yo creo que lo entiendo un poco como Rancière. Él piensa la filosofía desde la idea de que él practica de filosofía, es un poco pensar en diferentes esferas, por ejemplo, lo que pensamos como arte, como política, y cuestionarnos ese tipo de ámbitos para demostrar que en realidad es un choque, hay contradicciones, hay momentos de fuga, de entendimiento, pero también de desacuerdo. Entonces, pensando desde cualquier ámbito, también me remite a Deleuze. Creo que Deleuze pensaba
la filosofía ahí en el abecedario, que es la entrevista que le hicieron póstuma, como algo que sale de su propio ámbito para recorrer ciertas esferas. Otra vez política, arte, ciencia, y regresar a sí misma y desde ahí mostrarnos, no auxiliarnos y mostrarnos el fundamento de ese tipo de ámbitos, sino simplemente desentrañar lo que significa, ¿no? Cierto tipo de estallamientos que hay en construir lógicas dominantes, desde cualquier perspectiva científica, política o estética. Entonces, yo creo que el conocimiento de la filosofía es cualquier cosa. Por ejemplo, Rancière dice que el pensamiento está donde se le trabaje. No puede estar desde una película nos puede sorprender y en ese sentido empezamos a trabajar. Por eso me gustó un poco la introducción que hizo Darío desde Aristóteles y pensar este tipo de fabulación. La filosofía es eso, ¿no? Construirnos fabulaciones, construirnos cierto tipo de lógicas, como entendemos ciertos ámbitos. Pero entonces yo sí pensaría el objeto de la filosofía, el conocimiento de la filosofía, en cualquier momento en el que nosotros decidamos trabajarlo. Ok, muchas gracias, Ángel. Darío, ¿cuál es realmente el conocimiento de la filosofía, el objeto de conocer de la filosofía? Yo creo que ahí Ángel igual dijo justo al final algo muy importante, eso es el momento en el que decidimos trabajarlo. El filosofar es acción, es una acción que produce, y el conocimiento filosófico para mí es algo que ya está dado, que ya se produjo y que de hecho está como en un museo y de cierta manera fosilizado también. Entonces, lo importante, yo pienso que sería más bien la acción del filosofar. Realmente eso es lo que sí tienes que aprender tu Schelling, tu Kant, tu Hegel, pero lo ideal, lo importante aquí, siguiendo a Parménides, sería el acto de la aletheia, el develar, pero como acto, en realidad. Si tratamos de reproducir doctrinas anteriores, pues realmente no es tanto filosofar, sino hacer historia de la filosofía. Y la filosofía pues tiene que al final aplicarse de manera, bueno, no necesariamente, pero tiene que aplicarse a la realidad para poder hacer cierto tipo de transformación de la realidad, ¿no? Y como ya dijo Rodrigo al principio también, hay también muchos sesgos, ¿no? En cuanto a la paternidad de la filosofía. Nosotros practicamos una cuestión muy occidental también, pero el acto de filosofar, de hecho, es bastante universal y pertenece a las corrientes filosóficas en sí nacen en un pueblo determinado, en una geografía y en un contexto determinados, pero el acto de filosofar como tal es bastante universal, diría yo, en realidad. Eso es algo que se da a todos y es común a todos los hombres, como el resto de las acciones que ya he comentado, y pienso que este acto de filosofar para mí es más como un grito primario. El hombre grita con el filosofar, como dice Ángel, se emancipa, dice, yo existo, aquí tengo la prueba, filosofo, luego estoy curado, estoy salvado, luego existo, ¿no? Ok, gracias, Darío. Y Rodrigo, tú eres el último, cierras ya la sección de preguntas. Acabamos contigo. ¿Cuál es realmente el conocimiento de la filosofía? Híjole, yo ahí, bueno, diría de entrada que así, remitiéndome también un poco a quien citaba Ángel, ¿no? A Deleuze, este, la filosofía trabaja con conceptos, definitivamente. O sea, hay que hablar de conceptos, de alguien que ya lo dijo antes. Entonces,
Pero bueno, esos conceptos pueden ser de absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y ahí también concuerdo absolutamente con lo que mencionaba Ángel. Pero también, o sea, de cualquier cosa, a fin de cuentas, el conocimiento filosófico es sobre la realidad, ¿no? Sobre algún tipo de realidad. Es un conocimiento situado. Hay que como que tener en cuenta eso desde mi forma de ver las cosas, porque el conocimiento filosófico es eso, es el cuestionar, pero el cuestionar con bases en la realidad misma, ¿no? O sea, ya sea que estemos queriendo recuperar, no sé, un concepto de Tomás de Aquino y entonces estamos tratando de leerlo, de comprenderlo, de explicarlo. Entonces hay que remitirnos al contexto en el cual se enunció, buscando trasladarlo a la realidad presente en la que estamos, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? O sea, entenderlo desde nuestra realidad, pero sin tampoco dejar de lado los conceptos. Y creo que ahí es también algo muy importante del conocimiento filosófico, la cuestión histórica. Entonces, es también hablar de conceptos que tienen un inicio, un origen, que provienen de alguien, de algo, o sea, como entender también como las causas y los efectos de los propios conceptos y de cómo van evolucionando a la vez a lo largo del tiempo y de la propia historia. Entonces, así, sin más, yo diría, la filosofía trabaja con conceptos y hay mucho ahí de terminología, ¿no? Y la palabra y pensar también etimológicamente de dónde viene y qué significaba, y eso da mucho para hacer un trabajo filosófico, pero sí teniendo en cuenta también la cuestión argumentativa, ¿no? O sea, creo que son conceptos que se sostienen por sí mismos y entonces la idea es comprenderlos y actualizarlos, que también ahí con un poco de lo que mencionaba Darío, ¿no? O sea, pensando ya más en Marx a lo mejor, ¿no? Y la tesis 11 que sirva la filosofía para algo, ¿no? O sea, que no sea solamente de escritorio, que se queden las meras ideas, sino que realmente cuestione y que se busque hacer algo, ¿no? Ya sea emancipatorio, ya sea creador, ya sea como sea que se le quiera llamar, pero sí en términos de que tenga algún fin, a fin de cuentas, o sea, que tienda hacia algo ese conocimiento filosófico, pero insisto, ¿no? Ese conocimiento filosófico sobre la realidad, ya sea esta, la anterior, de la que sea, pues, pero sin olvidar que la filosofía la estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Sin falsear la propia historia de la filosofía, yo diría. Ok, muchas gracias. Les agradezco a los tres esta ronda de preguntas. Ahora, no sé, más bien sí sé, es la hora de entrar al diálogo. No sé quién quiera empezar a dialogar. Si no, pues yo empiezo. Yo, de hecho, los escuché y comparto un poco más la idea de la universalidad de la filosofía con Darío, porque pienso que que no importa qué idioma hablemos, no importa cómo nos expresemos, el ser humano siempre va a estar reflexionando, ¿no? Siempre va a estar pensando cómo resolver los problemas o sus problemas, y con esto que los tres dijeron, que son las situaciones inmediatas, ¿no? que se nos presentan, que el ser humano trata de resolver para poder así darle sentido a la vida, ¿no? No sé quién quiera comenzar a dialogar. Sí, creo que precisamente la filosofía pues va en al menos para mí, sí es una creación, un tipo de creación incesante y está como en un punto medio entre el resto bueno, las artes y las ciencias, ¿no? E incluso pues las envuelve a todas también de cierta manera. Creo que también retomando a Parménides, me parece que en una parte de su poema igual dice que aquello que, bueno, más bien necesario es que aquello que se puede pensar y decir, entonces sea. Entonces, ahí, como ya decían, la filosofía tiene que existir. Es imposible que no esté aquí entre nosotros, ¿no? De acuerdo, pero ahí yo, por ejemplo, diría que también es necesario, ¿no? Hasta cierto punto el que haya alguna especie de crítica, o sea, de algo, de conocimiento sobre la realidad
y volviendo a lo mismo, ¿no? Yo creo que el conocimiento filosófico es eso, sobre la realidad misma. Entonces encontrar algún tipo de desacuerdo con lo que está pasando o alguna forma de algo que te llame la atención para después sí ya concordaría contigo ahí, Darío, el hecho de que ya hay que expresar o hay que crear, ¿no? Pero una creación como ex nihilo, ¿no? De la nada porque simplemente lo siento, creo que a mí me cuesta un poco más de trabajo creer que opera así, ¿no? El pensamiento, sino es que primero hay una especie de crítica o no sé, como de una postura crítica incluso, ¿no? Y crítica en sentido de recuperar no solamente un aspecto negativo, sino también positivo, ¿no? Como poner en una balanza y decir, bueno, esto me parece, esto no, y entonces ahora sí lo llevo a alguna acción, ¿no? O sea, como tener, no sé, darle como a la filosofía también este sentido como de praxis, ¿no? No solamente como que tengo ideas y las voy a expresar, sino que haya algún tipo de conocimiento racional previo de algo para que después esa praxis ya creadora, ya política, en el sentido que se quiera pensar, ya pueda tender hacia algo que está también orientado racionalmente, ¿no? No simplemente como una expresión de adentro hacia afuera de un ser humano cualquiera en su particularidad. Ya. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. No vivimos en un vacío, ¿no? Sino más bien, efectivamente, llegamos a una realidad, un mundo ya dado ante nosotros y respondemos a él. Incluso la filosofía tiene esta forma dialéctica que le da tanto sabor, ¿no? Un filósofo tiene un pensamiento y el siguiente filósofo le responde y el siguiente filósofo le responde a este segundo y se va concatenando esto y es como la historia de la filosofía es este diálogo incesante con doctrinas totalmente dispares de repente, ¿no? O sea, y que aunque son dispares y están totalmente opuestas, todas están bajo este mismo manto de la filosofía y aunque no se quieran ni se agraden entre ellas, dialogan, ¿no? Y son lo que ha formado este río heracliteano de la filosofía, que es el mismo río, pero está en constante cambio, ¿no? Y con esto que dicen, me parece muy interesante lo que dijo Rodrigo de la crítica y de la dialéctica que manejabas, Darío, pero ¿podría existir algo antes de la crítica y de la dialéctica? Es decir, para poder criticar y para poder empezar a hacer dialéctica, lo que estamos haciendo ahorita, primero estamos reflexionando, ¿no? O sea, ¿qué tanto la reflexión es anterior a la crítica y a la dialéctica? No digo que sea incorrecto hacerlo, de hecho es muy correcto, pero a veces como que, bueno, es mi observación, que últimamente hoy en la posmodernidad se dedica ya más a como que a criticar y un poco menos a esta cuestión de reflexionar. Yo Quien quiera. creo que sí tienes razón ahí en la cuestión reflexiva. Sin embargo, yo lo que diría es que también, incluso cuando reflexionas a partir de algo ya dado, como decía Rodrigo. Siempre recuerdo, no sé en cuál de nuestras primeras clases lo vimos, pero realmente la filosofía es chocar contra algo, esta reflexión es para probar que algo existe, por así decirlo, o reflexionamos sobre algo porque algo existe, le da cierta corporeidad. Entonces, no, como tal, no creo, como dice Rodrigo, no creo que se pueda hacer así como a partir del vacío, ex nihilo, pero la reflexión sí es importante, quizá es un paso que antecede a la crítica y están ambas de cierta manera concatenadas también, ¿no? Yo sí pensaría, me gustó lo que dijo Darío, porque sí pensaría a la crítica, no sé cómo estés entendiendo crítica, pero justo la crítica es reflexionar, ¿no? Es pensamiento, ya estamos pensando, ¿no? Algo. No solamente se critica, como se diría, criticar por criticar, sino hay un cierto idea, como decía Darío, hay un estallamiento, ¿no? Hay un choque, hay algo que nos hace
pues empezar a... Creo que también hay que pensar el concepto de crítica, porque crítica es reflexionar también, es justo pensar por qué algo está así, algo está así dado, ¿no? Algo legitimado. Justo la realidad, algo que me ha gustado de este diálogo es que creo que desde las tres perspectivas hemos criticado o la realidad, ¿no? Hemos pensado sobre la realidad. Y en ese sentido, al criticar la realidad no la estamos simplemente exponiendo lo malo, como decía creo que Rodrigo, ¿no? Sino estamos también exponiendo por qué en cierto sentido es bueno o en cierto sentido se le piensa como bueno. Y ahí, al pensar ese choque, esa construcción lógica o esa tensión, ya estamos criticando y a la vez reflexionando y pensando, ¿no? Que al final de cuentas es lo que hace la filosofía, creo. Sí, correcto. Ya pues para ir cerrando, para ir terminando, ¿ustedes qué podrían recomendar a los nuevos aspirantes para estudiar filosofía? Porque hay que recordar que, o hay que tener presente, mejor dicho, a mí me ha tocado conocer a varias personas de diferentes edades que se quieren acercar a la filosofía. Entonces, no sé, cada uno de ustedes qué les podría recomendar, ¿no? Para poderse acercar a la filosofía. Que quiera comenzar a tomar la palabra, o si quieren yo les digo, ¿no? Como, ok, pues como comenzamos, Darío, por favor. Bueno, yo creo que esto va a ser una experiencia muy personal, pero yo me enamoré de la filosofía de la manera tradicional, la estudié en orden en el colegio y es algo que yo recomendaría porque eh, la historia de la filosofía toda es hermosa, bellísima, bellísima como tal. Y si alguien que va a empezar, le diría pues desde el principio, por el principio, porque tiene cierto bagaje lógico ahí hay esta cuestión dialéctica que decíamos, va haciendo que la historia de las ideas de la filosofía cobre sentido. Sin embargo, pues sí les recomendaría que no se queden ahí, que también salgan al mundo y busquen la materia prima, la carne para hacer la filosofía de manera actual y tomen las ideas filosóficas ya dadas como un arma para analizar esta realidad que tenemos enfrente y tantos problemas, ¿no?, que se nos presentan. Para mí eso es lo importante, que se use como una herramienta para el mundo. Gracias, Darío. Rodrigo, ¿tú qué recomendarías para poder adentrarnos a la filosofía? Yo diría, o sea, bueno, alguien que está a punto de entrar o está dudando si entrar a estudiar filosofía o meterse al mundo de la filosofía, no más allá de la academia, yo diría que de entrada, sí, antes de ir al contenido, o sea, a la cuestión como meramente práctica, ¿no? O sea, un gusto por la lectura, o sea, encontrarle ese gusto a la lectura y el no desesperarse, justo, ¿no? O sea, tener paciencia y saber que puedes volver al mismo texto 5, 10, las veces que sean necesarias y que vas a ir encontrando más cosas conforme lo vayas leyendo, porque también tú como persona puedes ir cambiando conforme al tiempo y entonces las ideas están ahí, sí, escritas y se van a quedar, ¿no? Pero tú te vas transformando y entonces cada vez que vuelves encuentras algo nuevo. Entonces, de entrada yo diría eso, ¿no? Primero como mucha paciencia y mucho como respeto también por lo que estamos leyendo, ¿no? O sea, como por la lectura misma incluso. Y de ahí, no sé, como tomarlo con rigor también, ¿no? O sea, como agarrando esa idea como de respetar los textos, las ideas de alguien más, no creer que son las tuyas, las únicas que existen y las más válidas, o las que te dijeron y las que traes en la cabeza son la única manera de ver el mundo, sino como tener como cierta apertura, pero con una especie como no sé, como de rigor, de decir, bueno, voy a meterme al mundo de la filosofía para tomármela en serio, ¿no? Para encontrar algo, para encontrar herramientas justo para criticar la realidad, ¿no? Y ahí vuelvo a la segunda pregunta que nos hacías, que es el asunto de la realidad, o sea, creo que el meterte a la filosofía te hace que tu cabeza
se abra totalmente, pero hay que tomarlo en serio, porque si no, no tiene sentido y parecen palabrerías de cualquiera, y entonces, no sé, vas por la vida ahí creyendo que lo que tú tienes es lo único y que el mundo en el que estás es la versión más bonita y más acabada y mejor en la que podrías existir porque está como dada así nada más como que te llegó y creo que no, justo la filosofía lo que hace es eso, abrirte la cabeza, abrirte la mente, pero hay que tener esta disposición de leer, de tener paciencia, de entrarle de lleno y también de escribir, ¿no? O sea, como de expresar, de sacar, que era lo primero que decía Darío. No solamente es absorbo y lo traigo todo en la cabeza y soy una esponja que recibe, sino también comentarlo, ¿no? Dialogarlo, sacarlo como en este tipo de diálogos, ¿no? De comentar lo que estamos entendiendo, lo que estamos aprendiendo, las ideas, y vas ahí como casándote con autores, con, no sé, con ideas, con conceptos, y más allá de lo que decía Darío, yo diría que no necesariamente, o sea, sí sirve el hecho de tener una cuestión de la filosofía como una noción de la filosofía cronológica, ¿no? Ir a los griegos, ir poco a poco, pero no sé, también es como quitarse el miedo de decir, bueno, voy a leer a Kant. No entiendo nada de Kant, pero voy a empezar a leer a Kant. Y de Kant, a lo mejor, o bueno, no a lo mejor, necesariamente vas a tener que volver a alguien anterior a Kant, y más atrás, y más atrás, y más adelante. Y entonces de repente dices, bueno, ahora voy a ir con Foucault. Y vas con Foucault, y de repente vuelves a Marx, y de repente vas para atrás, y así. Entonces, creo que el punto de inicio puede ser cualquiera, pero sí se tiene como esta disposición y como ganas de entrarle y de cuestionarte la realidad, ¿no? O sea, tomártela en serio, es lo que yo podría decir. Gracias, Rodrigo. Y Ángel, por último, Ángel, ¿tú qué recomendarías para los nuevos que quieren acceder a la filosofía? Bueno, lo que recomendaría para alguien es que quiere iniciarse en la filosofía es justo partir de la inquietud, ¿no? De esa inquietud que está teniendo. Y me recuerda, por ejemplo, por ahí lo vi en alguna clase, no recuerdo en cuál, algún profesor decía, alguna clase de YouTube o de Zoom o algo así, eh, que le preguntaban, ¿qué recomienda usted para empezar a leer, no sé, a Spinoza o diferentes filósofos? Y dice, pues por donde quieras, ¿no? Es decir, desde la inquietud que estás teniendo, por algo tienes ese tipo de inquietud y decía, para empezar tienes cuestiones religiosas, desde la teología, o cuestiones morales o algo así, desde la política, pero siempre desde la inquietud, y siempre tenemos algo que nos está, o que nos hace acercarnos a la filosofía, y desde ahí sí tener, como decía Rodrigo, ya cuando estamos un poco adentrados, partir desde el principio, tener cierta idea de cronología, pero también y es lo que más diría yo y exaltaría el interés que tenemos, ¿no? Siempre entramos a cualquier ámbito por algo, y partir de ese algo es lo que nos haría llegar a acceder a la filosofía. Podemos tener inquietudes, no sé, científicas, vamos por ahí a ciertos autores, estéticas, vamos a arte o políticas, también vamos a morales, éticas, es lo que nos hace llegar a cierto tipo de introducción a la filosofía, y después ya, como decía Rodrigo, de especialización y de rigurosidad que también se requiere, creo. Pues muchas gracias, les agradezco. De todas formas, voy a dejar la entrevista de cada uno de ustedes acá abajo en la caja de comentarios. Ya van a estar ahí para que se adentren un poco más a lo que cada uno piensa sobre la filosofía. Les agradezco a cada uno su tiempo y gracias por apoyarme en este proyecto y este primer video sobre esta sección de mi canal. Gracias, Darío. Gracias, Edgar, por invitarme. Saludos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Edgar, gracias, Ángel, gracias, Darío. Ánimo con los que van a entrar a filosofía. Y gracias, Ángel, te lo agradezco. Gracias a todos, estuvo bastante bueno, entonces, igual, buenas noches a todos. Muchas gracias. Bye.